estamos entendiendo o tratando de entender quién es el pastor, ¿verdad? Y la función de nosotros como ovejas. Es una transición que debemos entender muy bien. Si hubo alguien que conoció a Dios y se enamoró de la presencia de Dios, fue David. Si hubo alguien que valoró estar con Dios, fue David. Es el único que Dios dice que es conforme a su corazón. No lo dijo de Daniel, no lo dijo de Abraham, lo dijo de David, que él era conforme a su corazón. Y David es un hombre como tú y yo, pero tenía algo que hizo que Dios pusiera su amor, su presencia en este hombre. E hizo pacto con David. De hecho, Jesús es llamado hijo de David. Y los pactos que Dios hizo con David fueron poderosos. Muchas veces Dios no se atrevió a hacer nada con un pueblo tan rebelde como Israel. ¿Sabe cuál era el motivo? Por amor a David, mi siervo. Y estos hombres en la Biblia nos revelan a nosotros cuál fue su secreto. Cómo ellos pudieron llegar a conocer a Dios como lo conocieron. Y cómo ellos aprendieron a hacer de Dios su todo. Y esos secretos están aquí, en la palabra de Dios. Y están precisamente para que haya otro hombre como David dispuesto a amar a Dios como él lo amó. Y dispuesto a llegar a conocer a Dios como él lo conoció. Amén. Entonces David nos está enseñando algo muy importante en el Salmo 23. Recordemos que en el Salmo 23, él nos está hablando, él es rey, pero nos está poniendo en una posición de rey delante de Dios. Él frente a Dios se pone en una posición de oveja y pone a Dios como su pastor. Y el Salmo 23 nos viene a enseñar a nosotros cosas tan importantes como dependencia, como entender en quién nosotros hemos puesto nuestra confianza. Eso es clave en todo. Si tú no has aprendido a confiar en Dios, Satanás lo sabe. Y cualquier cosa te puede sacar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todavía tú no aprendes a confiar en Dios y no has puesto a Dios como tu todo. Por eso Satanás le teme a un hombre que pone a Dios como su todo y que pone a Dios como su pastor. ¿Va entendiendo? Salmo 23:1 dice Jehová. Ya hablamos de que David no hace a su pastor a cualquiera, ¿verdad? Porque nosotros no servimos un Dios barato, servimos al único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de Él. Isaías dice, ni antes ni después. ¿Usted sabe que usted sirve al único Dios verdadero?
Ya hablamos que este Jehová es el Dios todopoderoso, el Dios, ¿verdad?, presente del hoy. Y mira lo que dice David. Jehová es. Esto es lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? El Dios del eterno presente. Dios no cambia, no varía. Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Y eso es sumamente importante entenderlo. Dios no es el de ayer y no es del mañana. Dios es del hoy. Cuando tú entiendes que tú tienes un Dios que se mueve siempre en el presente y que las respuestas a lo que tú necesitas las puedes tener en tiempo presente, pero para eso tú tienes que verlo así. Porque cuando tú no miras a Dios en tiempo presente, entonces sabes lo que hace, ¿verdad? Todo lo que Dios te pueda dar se detiene, no por causa de Él, sino porque tú no puedes ver a Dios en la respuesta que tú necesitas en el hoy. Ya hablamos de que Marta cometió ese error. Marta culpó a Dios porque no llegó, y luego que tiene a Jesús frente a ella, que si Jesús está frente a ella en tiempo presente es porque Él está trayendo la respuesta a lo que ellos no tenían respuesta. Y Jesús le dijo: Marta, yo le resucitaré. No le dijo va a resucitar, no, yo he venido para resucitarle ahora. Pero Marta no puede ver eso. Marta ahora está viendo a Jesús en tiempo futuro. Yo sé que tú le resucitarás en el día postrero. Ahora, Señor, ¿qué hace? Se da cuenta que la fe de Marta está impidiendo, la falta de fe está impidiendo que pueda ver la gloria. ¿Por qué no podemos ver la gloria? Algo que todos nosotros podemos ser, hemos sido llamados a tocarla, a verla. Porque dudamos, porque cuestionamos. Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. ¿Entiendes tú que tienes un Dios presente? No para el mañana, no para el ayer, sino para el hoy. Gracias por su entusiasmo. Amén. Pero David, cada palabra está diciendo algo. Cada palabra David está mostrando un aspecto de cómo él ve a Dios y cómo él se relaciona con Dios. Si tú quieres tener esa relación, esa pasión, esa hambre, esa vida que tenía David con Dios, tienes que verlo entonces como él lo veía y tienes que buscarlo como él lo buscaba. Y ese Dios está alcanzable. Dios nunca se ha hecho inalcanzable, al contrario. Él siempre se deja encontrar. Siempre. Él siempre es el que viene a despertar. No somos nosotros. Nosotros frente a las circunstancias lo que hacemos es huir, arrancar. ¿Qué hace Dios? Nos vuelve a llamar, nos introduce y nos trae. Ese es el amor de Dios. Los caminantes de Maús iban huyendo, pero aparece en escena Jesús. ¿Sabe para qué? Para volverlo a traer. Para volverlo a encender. Y para volverlo a llevar al propósito. Pedro dejó las redes, volvió a lo que era antiguamente, a pescar. Pero ahí está Jesús, en la orilla. Él aparece siempre
para volver a un hombre al propósito que Él estableció para él. Gracias a Dios por eso. Porque muchas veces a lo mejor tú le has dejado o muchas veces has querido dejarlo, pero ¿sabe quién ha venido con su amor, su presencia? Ha sido Él. Jeremías lo explica muy bien, dice, yo traté de alejarme. Yo intenté no hablar más de Él. Intenté callar. Pero ese fuego que Él puso en mí me consumía y era mayor. ¿Y sabe lo que le susurra Dios a Jeremías? Tú no puedes huir de mí, porque yo te he seducido con óleo de amor. Oh, le puedes dar gracias a Dios por eso. Gracias a que su amor está siempre presente para seducirnos, para atraernos. Estamos aquí. Todo lo hace Él. Él produce el querer como el hacer. ¿No es maravilloso? Ahora, David no solo dice que Dios es un Dios presente. Él dice algo más. Jehová es, ya lo vimos, un Dios presente. Pero dice diga mi pastor. Mi pastor. Se trata de una relación individual, una relación personal. David no le bastó que el Jehová fuera su pastor. No le bastó hacerlo un Dios que sabe y tiene conciencia que tiene todo el poder para suplir todas sus necesidades en tiempo presente. No le bastó eso, sino que hizo de ese Dios, lo hizo un Dios para él, personal. Sabía que en Dios, que ese Dios suple toda necesidad y que tiene la respuesta siempre para sacarlo a salvación. Tú sabes que Dios quiere relacionarse contigo de manera personal, individual. Es el Dios de todo, pero también es mi Dios. ¿Entiendes? Yo cuando lo voy a buscar, no lo voy a buscar como el Dios de todo. Cuando me levanto a buscarlo, lo busco como mi Dios. ¿Logras entender eso? Porque Él quiere relacionarse contigo de manera personal, individual. ¿Sabe por qué? Porque Dios a ti te dio un propósito único. Todos nosotros hemos sido llamados por causa del propósito que portamos. Eso Dios lo estableció en la eternidad para que se manifieste acá en este mundo natural. Pero Él lo estableció incluso antes que tú nacieras. Son las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso Pablo en Romanos, ¿qué es lo que dice? Que los que han sido llamados conforme a qué cosa, a su propósito. ¿Sabe por qué Dios te buscó? ¿Sabe por qué Dios te llamó? ¿Sabe por qué Dios? Porque desde el momento que te manifestaste al mundo, tú venías, traías, aunque no lo supiera, un propósito. Por eso el Evangelio, ¿en qué consiste? En que Dios te revele para que Él te llamó y tú puedas cumplir ese propósito. ¿Estás acá o no? Ese propósito solo lo puedes hacer tú.
¿Por qué Dios quiere relacionarse con nosotros de manera personal e individual? Porque también Dios te dio un llamado único. Porque Él también, Dios, a ti va a revelar su voluntad única acerca de lo que tú tienes que hacer. Él quiere que usted se relacione con Él de una manera personal, distinta. La relación con Dios que Él quiere es tan personal que incluso, ¿sabe lo que dice Apocalipsis? Para Él somos tan únicos, eso es lo que en nuestra mente nos cuesta entender. Hay millones y millones de personas, pero aún así Dios te conoce a ti, sabe tu nombre. Hay millones y millones caminando en esta tierra, pero aún así Él se relaciona contigo y quiere relacionarse contigo de manera personal, individual. ¿No te parece glorioso eso? Oh, es que Dios debe estar tan... ¿Cuántas veces hemos escuchado esos dichos, verdad? No, que no me gusta molestar a Dios. Hay cosas más importantes que mi problema. No. Tú estás mirando a Dios muy naturalmente. Dios mira y conoce las necesidades de todo ser humano. Dios mira y conoce las necesidades de todo un planeta, las necesidades de los peces, de todo. Porque Él lo sabe todo. Y Él puede suplir todo en el mismo momento, en el mismo instante, porque ese es Dios. ¿Entiende? No, pastores, que a mí no me gusta contarle las cosas a Dios, porque ¿para qué lo voy a molestar con esto tan pequeño? No, Dios se interesa. Para Dios, tú eres la niña de sus ojos. Para Dios, tú eres su especial tesoro. ¿Lo logras ver tú así? Cuando el Señor empezó a hablar acerca del costo de seguirlo a Él, Él dijo algo que sorprende, ¿verdad? Él puso un pájaro, vio cómo se vendían. Un pájaro que no hace lo que nosotros hacemos, no peca, no mata, no hace tantas cosas los pájaros, ¿verdad? Cantan, son bonitos. Pero ¿sabe lo que dijo el Señor? Vosotros valéis más que todos ellos. Porque a veces pensamos que no somos tan importantes. Para Dios tú eres importante. Quizás esa importancia no te la dio tu mamá. Quizás esa importancia no te la dio tu papá. Quizás esa importancia no te la ha dado la sociedad. Pero sabe, hay un Dios que sí te da importancia. Por eso el Señor dice, mío eres tú. Yo te redimí y yo te puse nombre. Oh, ¿qué le parece eso? Amén. Es tan importante su relación con Dios. Es tan única que dice Apocalipsis que Dios nos dará a nosotros una piedra con un nombre que nadie conoce, solo Dios y tú. Qué hermoso, ¿verdad? Porque tu nombre va a ser cambiado, ¿verdad? Eleuterio Patricio, ya no más ese nombre. Teófila, no sé cuánto. No, ese nombre ya no más. Dios te hizo tan especial que incluso Dios se preocupó y se preocupa de darte un nombre nuevo. ¿Te gusta eso?
Apocalipsis 2:17, mira lo que dice. Y le daré una piedrecita blanca, y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Te gusta eso? Que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Somos tan importantes para Dios que Dios se quiere relacionar con nosotros de manera personal. Amén. Somos tan importantes y únicos para Dios que tenemos nosotros en las manos las huellas digitales que son únicas. Eso es lo más increíble, ¿verdad? Millones de personas y las huellas digitales de los dedos, ninguna es igual a otra. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque eso te está gritando Dios, que tú para Él sabes lo que eres, único. ¿Está acá o no? Amén. Dios no tiene clones. Cada persona es única para Dios. Por eso nuestro único modelo a seguir es el Señor. Hay gente que conoció a Dios, hay gente que se relacionó con Dios y que hicieron cosas para Dios, pero no somos llamados a ser como, ¿verdad?, Abraham, Moisés o ese tremendo evangelista, no. La Biblia dice que si hay alguien que queremos nosotros parecernos y ser hecho a la imagen, es solo una, la de Cristo. Amén. Somos únicos. Por eso hay un solo Gigi Ávila. ¿Cuál es el problema cuando apareció Gigi Ávila? Que se llenaron los púlpitos pentecostales de gente tratando de ser como él. Vestidos como Gigi Ávila, con terno blanco. Aunque eran chilenos, trataban de hablar como venezolanos. No sé qué es lo que era Gigi Ávila, ¿verdad? Mi alma te alaba, Jehová. Yo le miraba, oye, este es chileno. ¿Por qué está hablando así? Mi alma. Y trataba, ¿por qué? Porque estaban tratando de querer ser como Gigi Ávila. Pero, ¿sabe? Gigi Ávila es uno solo. Dios no tiene clones. ¿Está acá o no? Todos tenemos algo bueno. Por eso Dios nos escogió. Por eso Dios nos llamó. Por eso Dios nos dio dones. Por eso somos el especial tesoro para Dios. Amén. Todos somos únicos para Él y somos importantes para Él. ¿Está acá o no? No va a haber otro igual a ti, gracias a Dios. Amén. Mire al de al lado, dígale, no va a haber otro igual a ti. Gracias, y recálquele, gracias a Dios. Con uno basta y sobra. ¿Sí o no? Amén. No, pastor, este hombre, ¿sí o no? Pastor, esta mujer, no hay otro. No hay clones, somos únicos. Por eso nadie puede hacer lo que tú tienes que hacer. Por eso su relación con Dios tiene que ser personal, individual. Amén. Esto es importante. La relación que tenga tu mamá con Dios no te sirve a ti, hijo. Por eso la salvación es personal. Hay gente, aún dentro de la iglesia, hasta el día de hoy, hijos que piensan que porque su mamá es cristiana y ella está comprometida con Dios, ora, y si viene el Señor, por la relación que tiene la mamá con Dios, ellos se van a ir. No. La relación que tenga tu mamá con Dios no te mete a ti.
Porque las relaciones con Dios, ¿sabe cómo son? Personales. Lo que sí puede hacer tu mamá, orar por ti, esa es otra cosa. Hay gente que cree eso y se confía y no entiende que no es así. Tu relación con Dios no involucra a otro, es personal. Mamá, tu relación con Dios no le sirve a tu hijo. Tu hijo necesita conocer a Dios y tener su propia relación con Dios. Por eso tú tienes que instar a tu hijo a que lo conozca. Que yo sea pastor no significa que mi hijo, ¿verdad?, ya es salvo. No. Él tiene que llegar a conocer a Dios. Él tiene que llegar a conocer a Dios de manera personal. Tener un encuentro con Dios como yo lo tuve. Y relacionarse con Dios como yo estoy relacionado con Dios. Si Él quiere ser salvo e irse cuando suene la trompeta. ¿Está acá o no? La relación que tenga tu discipulador no te sirve a ti, discípulo. No. Que tú sirvas a un hombre de Dios no significa que eso te haga a ti calificar con Dios. No te equivoques, no es así. Dios trata con cada uno de manera personal. ¿Sabe a quién sirvió Eliseo? O sea, Giesi, un tremendo siervo. Eliseo de alguna manera no sabe, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Giesi servía a Eliseo. Y si lo servía es porque de alguna manera lo escogió para que el día de mañana pudiese ser ¿qué cosa? Su sucesor. Como lo fue el de Elías. Dios manda a Elías a escoger a Eliseo para prepararlo, para formarlo, para que cuando él partiera, el propósito de Dios sigue. Porque te tengo una noticia, los hombres pasan, pero el propósito de Dios permanece. Moisés se fue, pero había un Josué. Y había que seguir, había que entrar a la tierra, continuar la obra. Así es la obra de Dios. Qué bueno fue Moisés, qué bueno que sirvió a Dios en toda la casa y fue fiel, es bueno. Pero murió. ¿Sí o no? Y no porque murió Moisés se terminó todo, no. La obra sigue, el propósito sigue. Los que cambian son los peones. ¿Está entendiendo o no? ¿Ves? La relación que tenía Eliseo con Dios no le servía a Giesi. Lo que Giesi tendría que haber aprendido es cómo aprender a conocer a Dios como Eliseo lo conocía. Lo que Giesi tendría que haber aprovechado es descubrir cuál era el secreto de esa vida sobrenatural que tenía Eliseo para aprender él en forma personal a tener lo mismo. Lo que puede haber hecho Eliseo es influir en el hambre por Dios si Giesi hubiese entendido bien. Eso puede hacer un hombre de Dios, influir en otro para despertarle pasión, hambre, anhelo, celo. Pero Giesi no fue así. Lo que tenía Eliseo nunca lo tuvo Giesi. Porque nunca se relacionó con Dios como Eliseo se relacionó con Dios. Al contrario, aunque servía a ese tremendo hombre de Dios,
no tenía el corazón de Eliseo. No te confundas. Demas sirvió a Pablo. Fue uno de los tremendos discípulos de Pablo, Demas. Pero nunca se enamoró de Dios como Pablo amaba a Dios. Nunca se encendió por Dios como Pablo estaba encendido por Dios. Al contrario, el mundo pudo más. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Y lo dice Pablo: Demas me ha dejado, amando más el mundo. No creas que porque puedes estar al lado de un tremendo hombre de Dios y tú nunca haber experimentado lo de Dios. Discipulador, discípulo, escucha esto. La relación que tiene tu discipulador no te sirve a ti, porque tiene que ser personal. Qué diferente Giesi. Qué diferente Eliseo. Ahí llega Naamán, un príncipe, un tipo con posición, con dinero, un tipo con gente a caballo presente, un hombre importante. Hoy día ese hombre en cualquier iglesia, los pastores hubieran corrido. Por causa de su posición, por causa de su riqueza, por causa de lo que portaba. Eliseo no. Cuando este hombre llega por causa de una enfermedad de muerte, porque este hombre estaba lleno de lepra, y una muchacha lo convenció, le hizo ver que en su tierra había un profeta, un hombre de Dios, que tenía el poder para sanarle a través de su Dios. Este príncipe, cuando llega, pensó que Eliseo iba a correr, le iba a hacer reverencia. No. Eliseo lo único que hace es darle una palabra. Dile que se meta 7 veces al Jordán. Este hombre se sintió humillado, su orgullo, su soberbia, se sintió menospreciado. Él quería que por su posición lo trataran, pero Dios no es así. Y los verdaderos hombres de Dios no son así. No andan detrás del empresario, no andan detrás del que tiene dinero, porque la obra de Dios no funciona así. La obra de Dios la sostiene Él y siempre la sostendrá Él. Entonces, cuando este hombre, sabemos la historia, se mete y fue limpio de su lepra, su piel se volvió como de guagua, de bebé. Este hombre quedó impactado. ¿Y sabe lo que trató de hacer? Pagar la sanidad. Porque eso hace un hombre. Un hombre que es tocado por Dios, un hombre que experimenta un milagro, cree que puede pagar el milagro. No, lo de Dios no se paga, es un acto de gracia. Tú no puedes comprar a Dios, ni su poder, ni su gracia. Eso es algo que Dios te da de manera inmerecida. Pero ahí estaba Giesi, de alguna manera quería retribuir lo que Dios había hecho por él y le ofreció, ¿verdad? Oro, telas y una serie de presentes. ¿Y qué le dijo Eliseo? Dile que se vaya. Pero Giesi, porque él no tenía lo que tenía Eliseo. Él no conocía a Dios como lo conocía Eliseo. Si hubiese conocido a Dios, sabría que Dios aborrece eso. ¿Qué hizo? Mintió. ¿Qué hizo? Convenció a este príncipe y le dijo: ¿sabe? Mi
Mi amo dice que acepta tu presente y dice que lo escondió. Todos sabemos la historia. Y cuando llega delante de Eliseo, Eliseo le dice: Giesi, ¿de dónde vienes? Y sigue mintiendo. Mira lo que le dice. Eso es fuerte. ¿Acaso mi corazón no estaba allí contigo? Por tanto, la lepra de Naamán se pasará a ti y a toda tu descendencia. Y dice, y al instante, ¿sabe cómo salió Giesi delante de Eliseo? Lleno de lepra. La relación de Eliseo no le sirvió a Giesi. Ese hombre le mostró el camino, pero él no lo aprovechó. Ese hombre le indicó cómo hacerlo, pero él no lo buscó. ¿Logras entender eso? Por eso tú tienes que hacer de Dios tu pastor, de manera personal, única. Amén. ¿Va entendiendo? Mira la frase. Jehová, este Dios, el que todo lo puede, el omnipresente, el Dios que lo suple todo, es tiempo presente. Mi relación personal. Y recién dice David, pastor. Jehová es mi pastor. David sabía muy bien que la labor principal de un pastor consiste en buscar el bienestar de la oveja. Lo que está diciendo David, si yo hago a mi Dios, mi pastor, sé cuál es la función de un pastor, porque él lo fue. Si hay algo que un pastor correcto, verdadero hace, es buscar el bienestar de la oveja. Y si él lo hacía con su oveja, él dice, ¿cuánto más Dios lo hará por mí? Si hay alguien que quiere el bienestar tuyo, es el pastor de los pastores. Por eso dice la Biblia que los pensamientos de Dios acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Si hay alguien que desea lo mejor, si hay alguien que desea verte bien, si hay alguien que desea verte en victoria, si hay alguien que desea verte levantado, es Dios. Ay, pastor, ¿y por qué eso no se da en mi vida? Eso es lo que nos vamos a meter. Tiene que haber una razón. Porque lo que David está diciendo, ¿verdad? Que el pastor, este pastor que es el Señor, tiene todo el poder para satisfacer toda necesidad. Lo primero que viene a hacer el pastor en una oveja, ¿sabe lo que es? Darle tranquilidad. Las ovejas cuando andan con su pastor, ¿sabe cómo se sienten? Seguras. Porque aunque ellas estén comiendo, no están preocupadas del peligro. ¿Sabe quién está viendo el peligro? No ella, el pastor. El pastor es el que está viendo que ningún animal se acerque. Por eso el pastor se pone en una posición siempre que logra mirar, tener la visión de todas sus ovejas. Y está pendiente de los animales carroñeros. Él vela por las ovejas. ¿Vas entendiendo?
No andan las ovejas con temor. Si ven que el pastor está con ella, ¿sabe cómo anda la oveja? Tranquila, en paz. Porque tienen plena conciencia que el pastor cuida de ellas. ¿Sabe por quién te hay temor? ¿Sabe por quién te hay amedrentamiento? ¿Sabe por qué tú te sientes menoscabado? Porque todavía no entiendes, todavía no se te revela que tiene un pastor que cuida de ti. Entonces, cuando tú sientes que no tienes un pastor que te cuida, ¿sabes lo que haces? Empiezas tú a cuidarte por ti mismo. Y ahí está el problema. El cuidado de pastor a la oveja es para que la oveja no experimente temor. Tú sabes que esa es una de las armas poderosas del diablo. ¿Sabe cuál es? El temor. El temor nunca está en el lenguaje de Dios, nunca. Nunca estuvo. El temor aparece por causa del pecado. Fue algo que el diablo puso en el hombre. Porque si hubo algo que el hombre en el huerto, Dios le hizo sentir, ¿sabe lo que fue? Seguridad, protección. Eso era lo que ofrecía el huerto. En el huerto había todo. No faltaba nada. Y todo lo puso Dios a los pies del hombre. Al contrario, le dijo: enseñoreen, disfruten. Edén significa lugar de disfrute. Era para que ellos estuvieran felices. Era un lugar exclusivo, único. No solo porque todo lo que había, no solo por el deleite, no solo por eso, sino porque incluso Dios se paseaba, dándole a entender que Él estaba allí y que siempre estaría allí y que la voz de su presencia se movía para que ellos se sintieran, ¿sabe cómo? Seguro. Pero no supieron confiar en Dios. Pusieron oído a lo que no tenían que poner oído. ¿No se parece a tu historia? Tú tienes dos opciones siempre: o confías en Dios o no confías. ¿Sabe por qué hay cosas que no has podido resolver? Simple: todavía no has aprendido a confiar en Dios. Por eso lo haces todo tú. Por eso las cosas, cuando se te escapan de las manos, te desesperas. Por eso cuando pierdes el control de algo no sabes qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque no has aprendido todavía a confiar en Dios. A saber de que Dios tiene cuidado de ti. El temor no es algo que viene de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Adán cuando Dios lo llamó? Me escondí porque tuve miedo. Fue la primera vez que aparece la palabra miedo o temor. Temor es la falta de confiar en Dios. Por eso el temor, ¿sabes lo que hace? No te lleva a acercarte a Dios, te aleja. Porque el temor provoca culpa, porque el temor coloca pensamientos de indignidad, porque el temor te hace pensar que Dios no quiere nada contigo y que ya Dios te desechó, cuando no es así. El temor te hace vivir siempre con miedo.
Y el temor es tan poderoso que trabaja primero en tu mente y luego en tus declaraciones. Empieza a declarar lo que no debías declarar. Es que no puedo. Esa palabra es del infierno, no puedo. No aparece. Ese nunca estuvo en el vocabulario de Jesús, no puedo. Al contrario, Pablo dice, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿Tú sabes que todo lo puedes con Cristo? Pero ¿sabes lo que te ha enseñado el diablo? Que no puedes, que es imposible, que Dios no lo hará contigo, que tú no vales nada, que tú nunca vas a ser feliz, que tú no estás destinado a tener, ¿verdad?, a concretar sueños. Eso es para otro, pero no para ti. ¿Quién te dijo eso? El Dios que yo estoy aprendiendo a servir me ha enseñado todo lo contrario. Tú puedes experimentar a Dios. Los deseos de Dios son gloriosos para ti. Pero ¿sabes lo que no te deja avanzar? El temor. Por eso Job, aunque era bueno, abrió una puerta. Dice que estaba perturbado. Porque eso trae el temor, perturbación. Y el temor le quitó todo. Pero la confianza en Dios. Pero al empezar a poner Job la confianza en Dios, empezó a creer en Dios. Ya a Job nada externo le hizo dudar de Dios, nada. Porque aprendió en medio de la prueba a hacerse fuerte. Aprendió en medio de la prueba a confiar en Dios. Las pruebas es la mejor oportunidad para que tú aprendas a confiar en Dios. Tú no confías en Dios cuando todo está bien, eso no sirve. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas se dan, cuando estás siendo bendecido, cuando las puertas se te abren, es fácil. ¿Quién no confía en Dios? Sí, todos. Ahí, mi Dios, ahí, Señor, te alabo con todo. Ahí, Señor, tú eres todo para mí. Pero viene la prueba, que tarde o temprano viene, porque eso es inevitable. Porque el crecimiento en Dios es a través de prueba. La fe tiene que ser probada como el oro en el crisol. Tú quieres hacerte de convicciones, vas a vivir pruebas. Y las pruebas precisamente vienen para eso, para que aprendas a confiar en Dios. Cuando todo el mundo te dice que está todo cerrado, cuando todo el mundo se dice no se puede, entonces tú empiezas a declarar lo contrario. No, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. Aleluya. Satanás quería hundir a Job, quería matar a Job. ¿Sabe lo que hizo la prueba de 9 meses? Hizo que Job dependiera de Dios y conociera a Dios de una manera como nunca antes lo había conocido. Mira lo que dice Job. Me cuajaste como el queso. ¿Tú sabes cómo se hace un queso? Esa leche, ¿verdad? Es la leche. Y se hace un tratamiento para que se corte y salga el suero. Entonces se quita el suero y queda esa cosa allí como una masa. Eso se trabaja con sal y una serie de cosas. ¿Y sabe lo que hace? Se mete en moldes y se aprieta para que bote el agua que tiene.
¿verdad? Se meten unos paños, se aprieta para que salga todo el suero. Y luego se mete en molde y se aprieta y se le da una forma. Así se hace el queso. Job dice, me cuajaste como el queso. Me metiste en algo, Señor, y sacaste todo lo que tenía que salir. Pero me diste forma, me diste sustancia, me diste contenido, forma. Oh, a lo mejor tú estás siendo cuajado, a lo mejor tú estás siendo tratado, Dios te está apretando, pero te tengo una noticia, cuando Dios aprieta no es para matarte, es para formarte. Mira lo que dice Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Puedes tú decir lo mismo? Pastor, usted no sabe lo que estoy viviendo. Y usted no sabe por lo que estoy pasando. Es fácil decirlo por cómo usted vive, ¿sí? Y cuando yo estuve siendo tratado, ¿estuviste tú? Y cuando yo estuve siendo cuajado, ¿estuviste tú? Cuando me tocó vivir mi proceso, ¿estuviste tú? No, ¿verdad? Todos vivimos lo mismo. Porque el trato y los procesos de Dios son inevitables. Amén. Por último, mira lo que dice Job. La prueba le dio un conocimiento de Dios como nunca antes lo había tenido. De oídas había oído hablar de ti, de oídas, pero ahora mis ojos te ven tal cual como tú eres. Los procesos son para que veas a Dios como nunca lo has visto. Es la mejor oportunidad de conocer a Dios. Es la mejor oportunidad que Dios se haga grande en tu vida, se haga tu todo. Todos sabemos la historia final de Job. Dios le devolvió todo 7 veces más. Amén. Y si somos sinceros, los evangélicos tenemos un problema, ¿verdad? Ese versículo lo rayamos con plumón y Dios le devolvió 7 veces más. Sí, pero después del proceso, después del trato, ¿cuántos quieren 7 veces más? Bueno, vive tu parto, vive tu proceso. Quizás Dios te dé 7 o más, pero tienes que vivir en victoria tu proceso. ¿Está acá o no? ¿Qué viene a hacer el pastor con la oveja? Viene a cuidarla para que no experimente temor y amedrantamiento, que significa atemorizar. Cuando el temor penetra, te anula. Cuando el temor penetra, te hace decir cosas que después te arrepientes. Cuando el temor penetra, te descoloca. Es un veneno tremendo. Vives con miedo. ¿Sabes lo que hizo el COVID? No solo mató gente, puso en miles temor. Hoy día hay gente que vive con ese miedo, se anda cuidando de todo, tiene miedo del contacto, tiene miedo de acá. ¿Sabe? Quedaron con eso del COVID. Se arraigó tanto. Muchos no han podido superar. El COVID les dio crisis de pánico.
Tienen miedo a enfermarse, tienen miedo que cualquier cosa se les pegue. Eso no es vivir. Porque el Dios que te cuidó en el COVID te va a cuidar hoy y te seguirá cuidando mañana. Ay, si me enfermo, te enferma, Dios te va a sanar. Y si no, es porque llegó tu hora para que partas con Él. Pero encerrado en tus cuatro paredes, con miedo de salir a todo el mundo, no haces nada. Lo único que haces es perder tiempo, días, horas y no hacer nada por Dios. Sabe amedrentar. Eso es lo que hacía Goliat. Se paraba, mándenme un hombre que pelee conmigo. 40 días poniendo eso en los corazones de los israelitas. Al punto dice que cuando salía este espadadín, ¿sabe lo que dice la Biblia? Se escondían, dice, atemorizados, con pánico. Porque el temor se metió en su mente, porque el temor se metió en su corazón. Por eso cuando llega David viene sin ningún temor. David no vio a Goliat como lo veían los otros. ¿Sabe cómo lo vio? Como un incircunciso. ¿Sabe cómo lo vio? ¿Quién es este incircunciso que viene a hablar así de Jehová, Dios de los ejércitos? Hoy día Dios pondrá tu cabeza en mi mano. Un muchacho. Saúl con todo su ejército no hizo nada. Y este muchacho que va allá solo porque su papá lo mandó a ver a sus hermanos que están cumpliendo el servicio militar y a llevarle ciertas cosas. Un hombre sin temor es la respuesta a una generación. Lo que no hizo Saúl con todo su ejército, lo hizo un muchacho. ¿Sabe por qué? Porque nunca vio a Goliat más grande que Dios. Siempre vio a Dios más grande que Goliat. ¿Tú sabes que Dios es más grande que tu problema? ¿Tú lo sabes? ¿Y por qué vives todo el día hablando de tu problema? ¿Le has hablado a tu problema de Dios? Ese es el punto. A veces uno escucha gente todo el día hablando lo mismo. Es que no sé qué hacer, es que ya esto, es que esto me tiene así, estoy chato con esto y que esto acá. Y todo el día hablando del problema. ¿Cuándo vas a hablar del Dios que está por sobre tu problema? ¿Cuándo vas a hablarle al problema acerca del Dios que tú tienes? Ese es el punto. Cuando estás amedrentado, cuando dejaste que el temor penetre en ti, ¿sabe lo que va a salir de tu boca? Temor. Entonces cada solución que te traten de dar, ¿sabe cuál es tu respuesta? No, es que no se puede. No, es que no creo. No, es que no sé, pastor, es que otras veces lo intento. Oye, nunca le encuentras nunca. Porque ya estás con predisposición a lo negativo. Hay gente que va a buscar pega y ya antes de salir dice, no, yo sé que me va a ir mal. Voy a ir, pero yo sé que no. Oye, ¿quién va a encontrar pega así? El problema no es el trabajo, es tu actitud. ¿Sí o no? ¿Ves? Dios quiere hacer algo contigo y ¿sabe lo que aparece? Tu mentalidad. ¿Y sabe cuál es tu mentalidad? No se puede. Es que toda la noche, Señor, hemos pescado. Estuvimos toda la noche y no pescamos nada.
Ahora tú vienes y dices que vayamos mar adentro y que tiremos la red a la derecha. Si tú quieres ver un milagro, tienes que dejar tu manera de pensar que hasta ahora, como has pensado hasta ahora, y confiar en la palabra de Dios. ¿Sabe lo que le dijo Pedro al Señor? Por tu palabra, yo lo voy a hacer. Aunque no entiendo, aunque esto sobrepase mi mente, aunque todo mi conocimiento de pescador a mí me dice que se pesca cuando es de noche, no de día. Y toda mi experiencia de pescador me dice que en la orilla no hay peces. Pero dejo a un lado lo que yo creo y empiezo a confiar en lo que tú dices. ¿Está acá o no? ¿Quieres ver tu milagro? Deja a un lado lo que tú crees y empieza a confiar en lo que Dios dice. Entonces lo que no has visto hasta ahora lo vas a ver de manera inmediata. Pedro lo hizo. Tiró la red. Dice que se llegaban casi a romper las redes por la cantidad de peces. Mandó a buscar a otras barcas que vinieran. Ambas barcas llenas. ¿Sabe por qué? Porque ya no vieron el problema con su mente. Empezaron a creer a la palabra de Dios. Es que el médico me dijo que iba a estar peor. Es que el médico me dijo que lo mío no tenía cura. ¿A quién vas a creer? Debemos cuestionar los diagnósticos. Nosotros haces un diagnóstico, pero no confiamos en el diagnóstico, confiamos en la palabra de Dios. La última palabra la tiene Dios frente al diagnóstico. Cuando yo me hice 1:15 en la rodilla, rotura de ligamentos, yo vomitaba del dolor. Yo no sabía que por el dolor uno vomita. Se me hinchó así la rodilla. Ni siquiera jugué a la pelota. Estaba lloviendo y yo andaba con zapatillas, era barro, y se me cargué el peso del cuerpo a la rodilla y sentí un calor. Yo dije, me pasó algo y me salí. Al principio nada porque se puso caliente, pero después pasaron la hora. El dolor era insoportable. Estábamos en la casa de esa persona que era millonaria, que me regalaron el vehículo. Yo tenía que ir a dormir al segundo piso. Ahí estaba mi habitación con 2 pastores más. Yo no subí. Yo no me quejé, hermano. Me puse en la cocina y vomitaba del dolor. Me aguantaba el dolor. Al otro día, como a las 6:30 de la mañana, se levanta otro pastor. Él, antes de ser cristiano, había sido karateca. Y él había sido compositor, ¿de esto cuánto se llama? De los huesos. Que componían huesos, que lo arreglaban. Él me vio y me dice, Patricio, ¿qué te pasa? Le conté. Me vio a la rodilla y dijo, no, esto es grave. Te voy a tomar al tiro, vamos a ir al lugar más cerca. Estábamos nosotros en Quellón, pero no el Quellón de Chiloé, el Quellón de Chillán. Teníamos que ir a Chillán, porque ahí estaba la ciudad. Me llevó en la camioneta, fuimos, entramos al hospital, me vieron radiografía. Ahí me dijeron, usted tiene rotura de ligamento, lo suyo es grave.
y más encima tiene 1,15 en la rodilla. Usted necesita operación inmediatamente. Dijo, nosotros no podemos operarlo. Simplemente lo vamos a estabilizar. Me enyesaron desde aquí hasta abajo, por la parte de detrás de la pierna. Toda la pierna enyesada, solo la parte de atrás y acá arriba con vendas. Antibiótico y para el dolor, todo. Me dijeron, apenas usted llega a la ciudad, a su ciudad, tiene que ir a un médico para que lo opere. Usted va a estar por lo menos 8 o 9 meses sin mover ese pie. Eso me dijo el doctor. Cuando yo escuché eso, dije, no puedo, Señor, no puedo. Tú sabes que yo soy el sustento de la casa. ¿Cómo voy a hacerlo con 9 meses no trabajar? ¿Cómo voy a sostener a More? Y a los 2 niños. Oiga, llegué a la casa. ¿Sabe lo que hice? O le creo a Dios, o creo al diagnóstico. Me encerré a orar. Todos los días me imponía las manos. Tú eres mi sanador. Y declaraba la palabra. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Tú eres el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que fuesen. ¿Sabe lo que me decía el diablo? Tonto, te duele más. Anda al médico, estás perdiendo tiempo. Tu oración no está provocando nada. Mira, sigues igual. Sé lo que es una lucha. Sé lo que es luchar con tu mente, con tus sentidos que te dicen todo lo contrario. Y por un lado la fe que te dice confía. Al 4.º día me levanto completamente sano. Hasta el día de hoy. No me operé, rotura de ligamento, 1,15 a la rodilla. Dios me sanó. ¿A qué le crees tú? ¿Es Jehová realmente tu pastor? Ponte en pie. Voy a pedir que vengan los ministros de alabanza.